Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibisteis, da de gracia. El día de hoy me encuentro solo, voy a predicar yo solo. El hermano Fran está haciendo algunas diligencias y se está preparando para darle otras enseñanzas, él también, de parte del Señor, de lo que él tiene en su corazón. Y el día de hoy, hermano, sin más preámbulo, vamos a hablar acerca del ministerio apostólico. El ministerio apostólico. No sin antes recordarles, hermanos, que el propósito de esta enseñanza es que todos nosotros podamos entender, podamos podamos crecer en obediencia a Dios y a su palabra. Recordemos que vale más obedecer a Dios antes que a los hombres. El propósito de esta enseñanza no es que usted cause divisiones, no es que usted se rebele contra sus líderes, es que todos nosotros tengamos fundamento en cuanto a nuestra fe, que creamos lo que la Biblia dice. La Biblia es muy clara con respecto al ministerio apostólico. Y el día de hoy yo voy a hablar acerca de este ministerio que poco se habla dentro de las iglesias carismáticas de este ministerio. Y es obvio, ya que la Biblia no afirma o enseña que hay apóstoles modernos. Al contrario, los apóstoles en la Biblia son muy claros. Fueron escogidos por el Señor Jesucristo. A ellos los escogió el Señor mismo. Hay requisito para apóstol, eso está en la Biblia. Tienen que ser llamados por Cristo, confirmados con milagros y prodigios, según la Biblia. El apostolado tiene una naturaleza, un ministerio que tiene naturaleza. Sufrieron y se desgastaron por la iglesia, estos 12 hombres que Cristo escogió. El día de hoy voy a hablar acerca de este ministerio, así que por favor, con Biblia en mano, sea como los hermanos de Berea, que todo lo que el apóstol Pablo predicaba, ellos corroboraban por medio de las escrituras a ver si era cierto. Y no quiero que usted diga, no, es así porque el hermano John lo dice. No, no, no. Hechos 4, 19 y 20 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo, como maestro de la palabra, como llamado por Dios a predicar su palabra, yo no puedo callar la verdad. Yo no puedo callar lo que he entendido según la Biblia. No todo lo que yo digo es infalible. Yo no soy infalible. Yo me equivoco y puedo errar al blanco. Pero, hermano, todo lo que yo crea seguro y bíblico, yo lo voy a hablar sin temor. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a predicar la palabra. Y todo lo que yo aprenda, lo enseñaré de corazón, hermano. Y como dice Hechos 5:29, respondieron Pedro y los apóstoles y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que comencemos con este segmento hablando acerca del ministerio apostólico. El significado de apóstol o apóstolo en griego, enviado, delegado, era lo que significaba. Cualquier persona en el Antiguo Testamento o en los tiempos de Cristo, en los primeros siglos, que se llamara apóstol o que le llamaran apóstol, era un enviado. O mejor dicho, cualquier persona que enviaran con un objetivo específico era un apóstol. Eso era lo que significaba apóstol. Por eso Epafrodito era un apóstol, Bernabé, porque eran enviados de la iglesia con un propósito especial, guiados por el Espíritu Santo, por supuesto.
Pero esto no nos hace, o sea, eso no es una excusa para que nosotros pongamos a Bernabé y a Epafrodito al nivel de autoridad, de inspiración, de guianza del Espíritu de Pablo, Pedro y los otros apóstoles. Pues los apóstoles escogidos por el Señor fueron 12, y entre ellos estuvo Judas, que vamos a ver que fue sustituido por Matías. Después el Señor llama a Pablo. Y podemos ver claramente que no cualquier persona puede llamarse apóstol. En el Nuevo Testamento es presentado como un oficio único y no repetible. Ellos colocaron el fundamento de la iglesia. Como dice este versículo que va a ser el principal del día de hoy, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corintio, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Por qué? Porque, como dice Efesios, estamos bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Y los que vienen detrás de los apóstoles y los profetas, pastores y maestros, evangelistas, ellos edifican, pero encima de este fundamento. Y recuerde que un fundamento no se puede colocar ni 2, ni 3, ni 4 veces. Un fundamento es una sola vez. Y el fundamento de la iglesia del Señor fue establecido por sus apóstoles y fue bien establecido y está muy fuerte para que nosotros creamos que necesitamos que alguien fortalezca nuestro fundamento. Las cartas de los apóstoles son un fundamento fuerte y suficiente para que nosotros estemos confiados y continuemos edificando esta torre que es la iglesia en el fundamento de los apóstoles. Uno de los requisitos bíblicos del apostolado es haber visto personalmente al Señor resucitado. Y eso lo podemos leer claramente y entender en Hechos capítulo 1, del 21 al 22, que dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario que sea uno de los que estuvo con nosotros viendo al Señor que entraba y salía, que fue recibido arriba en el cielo. Era necesario haber visto personalmente al Señor, haber caminado con Él, haber estado allí para ser testigo de su resurrección, haberlo visto resucitado de entre los muertos. Por esto Pablo tuvo un problema con su ministerio y muchos no aceptaban el ministerio apostólico del apóstol Pablo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Pablo no caminó con el Señor. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1 dice: no soy apóstol, yo no soy libre, no he visto al Señor Jesús nuestro Señor, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo defendiendo el ministerio, diciendo: aunque ustedes crean que yo no soy apóstol, porque no lo he visto, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Y qué más testigos que nosotros, que hemos visto que a lo largo de los siglos la iglesia se ha sustentado y se ha edificado por los fundamentos que el apóstol Pablo dejó a nosotros los gentiles? Y no solamente él,
sino también los otros apóstoles. Ser llamado directamente por Cristo era uno también de los requisitos, tal y como podemos ver en Marcos 3:14, que dice, y estableció a 12 estableció el Señor, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Él los estableció a 12. Y Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, el apóstol Pablo, yo Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo, sabiendo que para ser un apóstol debía ser llamado directamente por Cristo, defiende su ministerio diciendo, yo no soy llamado por ningún hombre, sino por Jesucristo mismo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces podemos ver, hermano, claramente el significado de apóstol, los requisitos del apóstol, que debían ser llamados directamente por Cristo. Pero no solamente eso, sino que cualquiera puede decir, sí, Cristo me llamó, yo soy apóstol. No solamente eso, sino que tenían que ser confirmados por señales y prodigios y milagros. Como dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, con todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y déjeme decirle y aclararle que el apóstol Pablo no era que hacía una campaña evangelística y decía, Señor, sana a los que tú quieras. No, el apóstol Pablo era que ponía la mirada y le hablaba a la persona y le decía, tú, levántate. El apóstol Pablo iba directamente al enfermo y hacía las señales y los prodigios. Hermano, no cualquiera puede ser apóstol, no cualquiera podía ser apóstol. Y esto es algo claro que existió en la iglesia primitiva. Ellos lo tuvieron muy claro. Los primeros hermanos, la primera iglesia lo tuvo muy claro. Ellos sabían quiénes eran los apóstoles del Señor. Un ejemplo de Judas es sustituido por uno solo, por Matías. No fue sustituido por otros, por 5, por 6, por 7, aunque habían más. Habían más y echaron a la suerte porque no podían todos ser apóstoles, sino que tenía que cumplirse la profecía que uno tome su lugar, porque es uno solo. Y el Señor escogió a 12. Y podemos ver claramente que Judas, aunque habían otros, fue sustituido solamente por uno, por Matías. Como dice Hechos capítulo 1, versículo 26. Hermanos, debemos entender la naturaleza del ministerio apostólico. Ellos colocaron un fundamento doctrinal. Hay personas que se confunden, hermano, y leen Efesios capítulo 4, versículo 11, y dicen, bueno, si hay apóstoles, si hay pastores, si hay maestros, también hay apóstoles, porque ahí dice que también están los 5 ministerios. En Efesios 4, versículo 11 en adelante, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud, de la altura de la plenitud de Cristo. Sí, eso es verdad. El Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esto no está hablando de una congregación que el Señor formó. El Señor no dejó una congregación.
El Señor dejó una iglesia universal en el mundo entero que iba a estar constituida de congregaciones por todo el mundo, comunidades que se reunirán en todas partes del mundo, pero todas estas comunidades juntas, todas en general, se llaman la Iglesia de Cristo universal. Esta iglesia el Señor la formó de esta manera, puso apóstoles y profetas para Él, dejar el mensaje y el fundamento por medio de ellos, como acabamos de leer en Efesios 2, que ellos hicieron, Efesios 2:20, que ellos colocaron el fundamento de apóstoles y profetas. O sea, la iglesia está bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, que los colocó a ellos para poner el fundamento, para que los maestros y los pastores, los evangelistas, todos ellos continuaran este trabajo a lo largo de la historia hasta que el Señor venga, pero trabajando en un solo fundamento, para que todos tengan un mismo conocimiento, un mismo pensamiento, una misma doctrina. Es una sola iglesia. Por eso el Señor les habló a los apóstoles y les reveló el evangelio a ellos, para que no hubieran tantas doctrinas. Y por no respetar estos fundamentos, estas normas, estos mandamientos, es que la iglesia se ha dividido tanto. Porque el Señor dejó una doctrina por medio de los apóstoles con esa intención, para cuidarnos de eso. De hecho, cuando sigue hablando en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no nos estuviesen engañando, para que no nos estuviesen cambiando el pensamiento, los mandamientos, el Señor los dejó claramente establecidos por medio de sus apóstoles. Para que nadie nos esté diciendo, oye, Dios te dice, haz esto o aquello. O Dios me habló y me dijo esto y aquello. Hermano, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atento a ella, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, que nadie quiere que se apague y todos están cuidándola. Debemos cuidar este fundamento. Debemos ser lo que dice la Biblia, la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Esta verdad que fue dicha por el Señor y confirmada por los apóstoles. Esta verdad nosotros la protegemos, la guardamos y la sostenemos en alto. La levantamos, hermano, porque es nuestro fundamento. El fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe. Así que, hermano, no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que crezcamos en la doctrina de los apóstoles. John Pirela, no necesita más apóstoles. Yo tengo 12 apóstoles. Y usted, si es cristiano bíblico, usted tiene 12 apóstoles que están con el Señor, pero dejaron sus enseñanzas aquí en la tierra. Les dejaron un fundamento para que usted sepa qué hacer. No hay apóstoles hoy. No existe bíblicamente un respaldo para que alguien se proclame apóstol en el día de hoy. No existe. De hecho, los que sí lo hacen son muy distintos, hermanos, a los apóstoles verdaderos. Los apóstoles verdaderos sufrieron y se desgastaron por la iglesia. Ellos sufrieron y se desgastaron por la iglesia. Lo que hoy en día sigue haciendo la iglesia verdadera, aunque no se llamen apóstoles, ni siquiera son pastores, muchos hermanos se desgastan por la iglesia.
viven para servir a la iglesia del Señor, para buscar las almas perdidas, para buscar las almas, para levantar al caído, para predicar el evangelio. Gloria a Dios por esta iglesia tan hermosa, que sí existe y sí se mantiene en pie, a pesar de los ataques doctrinales del enemigo. Hermano, los apóstoles verdaderos sufrieron y se desgastaron por la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, dice de esta manera: ellos son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. Esto lo dice Pablo. Dice, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación, de los judíos que lo perseguían y querían matarlo. Pablo dice que él sufrió peligro de los gentiles. Peligro en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, porque trabajaba con sus manos. Algunas iglesias los ayudaban y a veces habían iglesias que no lo ayudaban y él trabajaba con sus manos para él y para los que estaban con él. En muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Estas eran las palabras de un apóstol. Esto que yo le acabo de leer fueron palabras de un apóstol. Esto es muy diferente a que yo le diga, hermano, Dios me dijo, regálame tu carro, regálame tu casa, siembra en el apóstol. Esto es muy diferente. Esto es otro evangelio. Hay muchos que se dicen ser apóstol, que si supieran qué es ser apóstol, no quisieran ser apóstol. Aunque los que fueron apóstol, lo fueron por amor al Señor y a las almas, con orgullo a Cristo. No orgullo de ellos, no, sino para ellos fue un privilegio morir por el Señor y por el Evangelio. Fidelidad al Evangelio más que al beneficio personal. Eso fue lo que ellos mostraron. Fidelidad al Evangelio más que al beneficio personal. Y eso lo podemos ver claramente en Primera de Corintios capítulo 4 del 9 al 13. Porque según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Esto era palabra. Esto es palabra de un verdadero apóstol. ¿Cómo nosotros podemos prestar atención a una persona que lo que demuestra, lo que muestra con su vida, sus deseos, sus impulsos, es todo lo contrario a lo que los apóstoles decían? Hermanos, los apóstoles de Cristo derramaron su sangre. Los apóstoles modernos buscan enriquecerse. Es lamentable, pero es la verdad. Habrán unos pocos que lo harán sin el conocimiento, arrastrados por las olas de las falsas doctrinas, y estarán haciendo las cosas en ignorancia. Pero hermano, si nos vamos a la Biblia, tenemos que aceptar que en la Biblia solamente existen 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Los apóstoles del Señor. Y Judas fue sustituido por Matías. Y el apóstol Pablo, que camino a Damasco, se encontró con el Señor en el camino. Parece increíble, hermano, que nosotros podamos aceptar tanto, hermano, en nuestras iglesias. Es triste, es lamentable ver cómo la iglesia se humilla ante hombres que ellos mismos se autoproclaman apóstoles, pseudos apóstoles. Y yo no quiero dañarles el corazón. Por eso le digo, quizás muchos de ellos lo hacen por ignorancia. Pero hermano, sea cual sea el motivo por el cual ellos lo están haciendo, nosotros como hijos de Dios, obedientes a Dios, temerosos a Dios, respetuosos de Él y de su palabra, debemos aceptar que es un error esto de los apóstoles modernos, que es antibíblico, que no está en la Biblia y que debemos tomar una decisión. Porque estos son fundamentos que perjudican la vida de la iglesia, la vida de los creyentes. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y esto de apóstoles modernos no es un poquito de levadura. Es mucha levadura. Es mucha levadura. Desde que el Señor se fue y dejó a los apóstoles, estos apóstoles dejaron una iglesia cuando ellos murieron y derramaron su sangre. Dejaron discípulos. Dejaron personas que caminaron con ellos. Y esta iglesia primitiva, hermano, tras el cierre del canon y la muerte de los apóstoles, la iglesia nunca nombró nuevos apóstoles. Si usted lee la historia de la iglesia nunca nombró nuevos apóstoles, no aceptaron más apóstoles. Los padres de la iglesia, Clemente, Ireneo, Tertuliano, ellos hablan de sucesión en doctrina, no en oficio. Los apóstoles dejaron doctrina, pero no dejaron su ministerio. Su ministerio se fue al cielo con ellos. Y en la Nueva Jerusalén podemos ver en Apocalipsis 21:14 que la Nueva Jerusalén tiene 12 columnas y en las 12 columnas los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
La iglesia primitiva entendió que los apóstoles eran irrepetibles. No lo aceptaron. No nombraron más apóstoles. Clemente de Roma, a finales del siglo I, en su carta a los Corintios, en Primera de Clemente 42-44, que es algo que está registrado, no lo ponemos a la par de la Biblia, pero podemos entender lo que la iglesia primitiva pensaba. Explica que los apóstoles designaron ancianos, obispos y diáconos, pero nunca mencionan que debía haber nuevos apóstoles, porque la iglesia primitiva nunca los aceptó. De igual manera, esto es el primer siglo. En el segundo siglo solamente le saqué otra señal. En el segundo siglo hay muchas cartas de la iglesia primitiva que se enviaban unos a otros, y entre ellos Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Papías, Ireneo de León, Tertuliano de Cartago, Orígenes, Agustín de Hipona. Ninguno de ellos aceptaron apóstoles nuevos. Todos ellos estuvieron de acuerdo de que solamente habían 12 apóstoles. Ireneo de León en el segundo siglo también dice que tenemos que guardar la doctrina que nos dejaron los apóstoles, que ellos predicaron públicamente y que después nos fue transmitida en las escrituras. Ya, eso fue lo que dejaron los apóstoles, las escrituras. Es peligroso, hermano, esto de los apóstoles modernos. Y pasaron siglos tras siglos. Y esto nunca se vio como hoy en día. ¿Cuál es el origen de estos apóstoles modernos? Bueno, en el siglo XVI, en el movimiento anabautista radical, existió un mover. Tuvo individuos que se proclamaban apóstoles, pero nunca fue generalizado en el siglo XVI. En este siglo más o menos vivió Martín Lutero, Juan Calvino, Martín Bucero, Felipe Melanchthon, William Tyndale, John Knox, muchos hombres conocidos en la historia de la iglesia, pero ellos nunca aceptaron eso, ellos nunca hablaron de eso. Hubo un movimiento, los anabautistas sí tuvieron algunos que se proclamaron apóstoles, pero este movimiento en verdad se inicia en el 1916, un movimiento fuerte, que podemos decir, bueno, ahí es que comenzó todo. Casi 20 siglos, hermanos, sin existir un apóstol, para que ahora la iglesia, después de 20 siglos, dijera, vamos a proclamar otra vez apóstoles. Al que no le parezca extraño esto, hermano, verdaderamente tiene que estar mal. Su conciencia tiene que estar cauterizada. Surgió en 1916 en Gales, en el Reino Unido, dentro del despertar pentecostal que había comenzado con el avivamiento en Azusa Street. Ese es muy conocido, en 1906, en Los Ángeles. O sea, comenzó en Los Ángeles un avivamiento, de allí gente se fue a Gales, y en Gales, en el 1916, después de 10 años, comienza este despertar de los apóstoles, porque varios grupos pentecostales galeses se unieron sintiendo que el Espíritu Santo los guiaba a restaurar un gobierno apostólico. Con esto del pentecostalismo, brincando y saltando, temblando y tumbando las sillas. De allí es donde nace la Iglesia Internacional de Apostolic Church, que significa la Iglesia Apostólica, con sede inicial en Gales, Pennygross, Gales.
La doctrina de esta gente, ellos creyeron que Dios estaba restaurando los 5 ministerios de Efesios 4:11, el mismo versículo que utilizan hoy en día los apóstoles los apóstoles modernos. Porque en Efesios 4:11 dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Establecieron una forma de gobierno con apóstoles y profetas reconocidos oficialmente dentro de la denominación, pues. Y enseñaban que la iglesia debía ser guiada por los apóstoles y profetas para mantener la dirección del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver hoy. Perdón. Eso lo podemos ver hoy. Las iglesias que dicen, no, mucha Biblia, no está leyendo muchos libros. Recuerda que la teología te puede dañar. Hay un extremo de la teología que hace daño, claro que sí. Pero necesitamos estudiar, hermano. Necesitamos estudiar la Biblia. Tener un manejo bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender la fe, tenemos que defender el evangelio. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta gente enseñaba que la iglesia debía ser guiada por apóstoles y profetas para mantener la dirección del Espíritu. Y ya usted sabe cómo es esta guianza. La iglesia hacía todo lo que decían estos apóstoles y profetas, no porque lo dice la Biblia, sino porque supuestamente el Espíritu Santo les hablaba a ellos. Y hoy día, lamentablemente, sucede así. Sucede así, hermano. Iglesias que son gobernadas por un hombre. Y lo peor de todo es que este hombre no los guía con la Biblia, sino que habla en lengua y les dice, es que el Señor me habló, o Dios me habló, o Dios me dijo, o soñé. Y la iglesia que no está parada firme en la palabra, que no está firme en el Señor, es arrastrada por estos vientos de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, porque no se han conformado con la palabra. No han aceptado la suficiencia de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras. No han aceptado en sus vidas la autoridad firme, única de la palabra del Señor. Si la Biblia a mí me dice una cosa, nadie tiene por qué decirme otra cosa, aunque me diga que el Señor se lo dijo. Porque el que escribió la Biblia, yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo inspirando a hombres. Pero yo no vi cuando alguien le habló a ese hombre, cuando Dios o un ángel le habló a ese hombre. Y con estas mismas astucias y artimañas es que han salido tantas religiones. ¿Cuántas veces usted escucha a las personas decir, pero imagínate tantas religiones que hay y la tuya es la correcta? Imagínate. 1000 religiones y vos decís que la tuya dice la verdad. Lo que pasa es que de las 1000 religiones, 999 me dicen que Dios les habló, que Dios les dijo. Pero hay una religión que es la religión de los apóstoles, donde Cristo es la piedra angular, la principal piedra de ángulo. A mí me dice un mormón, no, porque un ángel le habló, el ángel morón, y le habló y le dijo, y busca las tablas aquí y allá. No creo. Porque ya tenemos un fundamento. Y si no creemos en los mormones, porque no creemos que un ángel le estaba hablando a este hombre, Joseph Smith. Si no creemos en la iglesia católica, porque dicen que el Papa es infalible y que es la guía de Dios para el mundo, ¿cómo nosotros ahora vamos a creer que Dios está manejando la cabeza de un hombre que se llama apóstol para que profetice, teniendo nosotros una Biblia en la mano que no le falta nada
y que todo lo que Dios nos quiere decir y nos quería decir, nos los dijo, habiendo hablado por su Hijo, confirmado por los apóstoles con señales y prodigios, ¿cómo nosotros vamos a prestar atención a algo que esté fuera de la Biblia? Entonces, ¿en qué vamos a creer? ¿Cuál es nuestro fundamento si no es la Biblia? Hermano, tenga mucho cuidado con esa frase de Dios me dijo, Dios me habló. El Espíritu Santo dice, tenga mucho cuidado, hermano, porque lo que Dios iba a hablar, lo dejó escrito en la palabra de Dios. Lo dejó escrito en la Biblia, en el canon, por los apóstoles, confirmados con milagros, prodigios, levantando al Señor de entre los muertos. Mire, esta religión, esta iglesia Apostolic Church, de personas que se convirtieron aquí en Azusa Street en 1906 y causaron este movimiento apostólico en Gales en 1916, 10 años después. Esa gente desde Gales se expandieron a otros países, incluyendo América, Europa, Asia y África, Europa, Asia y América. Fueron muy fuertes en Nigeria y en Ghana. Nigeria y Ghana. Allí el pentecostalismo creció enormemente bajo su influencia. Y usted puede ver cómo esos morenitos, cuando hacen un servicio, ellos brincan, saltan. Porque la influencia, ellos fueron, bueno, de alguna manera los evangelizaron, ¿no? Pero esa es la influencia de ellos. Sirvió para un tiempo. Bueno, Dios sabe cómo fueron las cosas. Lo cierto es que hoy esta gente tiene presencia en más de 40 naciones y siguen usando el nombre Apostolic Church. Y usted lo puede buscar por internet y va a saber más o menos. Lo que pasa es que en Latinoamérica no se ve mucho, sino más que todo aquí en Estados Unidos, Europa, África, hasta en Asia. Pero hermano, lo cierto es que la Biblia es muy clara. Es muy clara con respecto al ministerio apostólico. Es muy clara con respecto al ministerio apostólico. Hay otra denominación que también hizo mucho daño. Latter Rain Movement, es en 1948 en Canadá. El New Apostolic Reformation, la nueva reforma apostólica, en 1990 en Estados Unidos. El hermano Frank me dijo que les iba a hablar acerca de este movimiento, de estos dos movimientos, y que también iba a hablar no solamente del ministerio apostólico, sino que también va a hablar del ministerio femenino. O sea, lo más seguro es que mañana el hermano Frank culmine esta enseñanza que yo estoy dando, explicando algunos detalles que él tiene allí, que está recolectando, una información, ¿verdad? Que vale la pena escuchar. Les va a dar unos datos, les va a dar unos versículos bíblicos, va a terminar con este tema y de una vez va a comenzar con el tema del pastorado femenino. El pastorado femenino, que es otra corriente que está arrastrando hoy en día la iglesia del Señor. Y es una lástima que estas doctrinas se estén expandiendo de esta manera. El versículo clave del día de hoy, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto significa edificados con la Biblia.
edificados con la Biblia. Dios me habló, Dios me dijo, no, 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 no aceptamos eso. Diga, la Biblia dice, la palabra dice, y con una buena interpretación, todos obedecemos y callamos, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, hermano, si usted está buscando una iglesia, aproveche y antes de llegar a una iglesia, a lo que llega a una iglesia, pregunte, ¿aquí hay apóstoles o pastores? Si le dicen, aquí hay apóstoles, hermano, corra por su vida. Porque esa levadura, hermano, viene haciendo daño a las iglesias. Porque si fuera que nació el ministerio apostólico y evangelizaron por su parte y están llegando a lugares donde nadie llegó, ok. No, pero estas doctrinas vienen arrastrando, es dentro de la iglesia que ya existía, que era sana, que era humilde, que se conformaba con la palabra de Dios, con el fundamento que los apóstoles dejaron y tenían a sus pastores y maestros. Y evangelizaban como todo. Pero llegó esta corriente y les hicieron daño, porque no estaban firmes, por los beneficios, por el ego, el orgullo, la búsqueda de un renombre. Quieren ser famosos. Hay unos que creen que hasta los apóstoles son más que los pastores. Cuando el apóstol Pablo, hablando de él y de Apolo, dice, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Los dos son una misma cosa. Y ellos dicen, no, es que el apóstol está por encima del pastor. Porque el apóstol es el que planta las iglesias. ¿Quién le dijo a usted eso, hermano? Por más de 20 siglos se plantaron iglesias en el mundo entero y nadie se llamó apóstol. 20 siglos, hermano, plantando iglesias y nadie se proclamó apóstol. Epafrodito usa el nombre, pero no era un apóstol. Era un apóstol, sí, pero no un apóstol de la iglesia de Cristo en el sentido de Pablo, Juan, Santiago, Pedro, Felipe, no. Como ellos no. Era un enviado con las ofrendas. Y ellos entendieron eso. Y yo creo que es algo que ni siquiera se debe discutir con una persona cualquier persona que lea la Biblia, con cuidado, no hay que ser científico. Está muy claro quién era Epafrodito y quién era Pablo. Así que, hermano, olvídese de esto de apóstoles modernos. Aunque suenen muy grandes, aunque suenen muy espirituales, aunque parezcan tener más unción por el nombre, es todo lo contrario, hermano. Se han descarriado de la verdad, se han desviado del camino. Y yo le pido que usted no les esté disparando, diciendo su nombre, ni disparándole en las redes. Ore por ello. Oremos por ello. Oremos por las personas que están siendo perjudicadas con esta doctrina. Oremos por nosotros para que también tengamos el valor de predicar la verdad, predicar el evangelio. Pero, hermano, sea firme. No tenga temor de ellos. No tenga miedo. Sea firme. Defienda el evangelio con prudencia, con sabiduría. Recuerde que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso, humilde. Pero esta mansedumbre y esta humildad no significan debilidad ni rendición a lo inmoral, a lo incorrecto. Esta mansedumbre es por el amor que nosotros sentimos por las personas, porque
a pesar de que están en una doctrina muy errada y quizá hasta daño estén causando dentro de la iglesia, nosotros le predicamos con amor y mucho más si son ovejas, si no son líderes, mucho más, hermano. Predique con amor, no esté buscando debatir con nadie, no esté buscando gritarle en la cara todos sus errores. Busquemos a Cristo, busquemos al Señor, oremos, leamos la Biblia. Pero yo lo que quiero es, hermanos, que esta enseñanza usted la tome, me corrija por la Biblia a ver si estoy equivocado, escudriñe, investigue, amando a Dios, temiendo a Dios, usted toma una decisión. Pero que sea una decisión bíblica y firme. Que usted esté seguro de lo que cree. Que usted tenga su criterio propio. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina no es cualquier cosa. Y esta levadura no es poquita cosa. Es una levadura grande que hace daño. Porque lleva a los corazones de los jóvenes en la iglesia a pensar que el ministerio es una grandeza en el mundo. Que el ministerio es tener fama. Que el ministerio es amar este mundo, amar la vanagloria de este mundo. Que el ministerio, en el ministerio, los apóstoles son más que los hermanos, son más que los pastores, son más que los evangelistas. Hace daño en el corazón, en lo interno, en la esencia del cristiano. Pero nosotros mantengámonos firmes, atentos a la palabra de verdad, leyendo cada día, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Así que, hermano, espero que la enseñanza haya sido de bendición para usted. Yo le invito, si usted vive en Maracaibo, a la comunidad cristiana La Voz de Dios, en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo allí por la pasarela del metro, a 3 cuadras a mano izquierda. En esa esquina está la comunidad cristiana La Voz de Dios. Y si se quiere comunicar con los hermanos, aquí está el teléfono de uno de los ancianos, el hermano Vicente. 0412-731-8538. Repito, 0412-731-8538. Recuerde que el día de mañana el hermano Fran va a venir a hablarles del movimiento en sí. ¿Cuándo comenzó? En el 2021. El movimiento fuerte. Los movimientos que yo les nombré hoy son movimientos que sí hicieron tuvieron su influencia, todo eso. Pero esta apostolitis aguda que vemos hoy nace en el 2021. El hermano Fran viene a dar duro con eso para que todos estemos atentos y sepamos, hermano, en dónde estamos. Sepamos lo que se está viviendo. Tengamos un conocimiento pleno de lo que la iglesia del Señor está viviendo en Estados Unidos, Latinoamérica y parte del mundo. Así que Dios les bendiga y les guarde. Los espero mañana a la misma hora en esta emisora. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.